Capítulo 9. Primera batalla. Habíamos sido capaces de reunir unos 5.000 naves. Aunque nuestra fuerza militar completa consistía en 8.000 naves, entre naves en mantenimiento y aquellos que simplemente no podían prepararse a tiempo, eso era con lo que teníamos que trabajar. Si hubiéramos esperado un poco más, podríamos haber aumentado ese número a 6 o 7.000, pero no pensé que deberíamos demorarnos más. En el puente de mi acorazado espacial, me senté con altivez en mi silla especialmente equipada. El puente era grande, con más de 100 personas corriendo por él. La mía era una nave de alto rendimiento, capaz de servir como centro de mando para mis 5.000 naves. Con los comandantes y oficiales de Estado Mayor a bordo, contaba con más personal que una nave promedio. Desde mi silla, ordené a los atareados soldados que aceleraran el paso. Estamos listos para el despegue. Todos los soldados estaban nerviosos, pero no podían responderle a un noble. Así eran las cosas en el imperio. Las divisiones de clases eran absolutas y nadie podía desobedecerme. Francamente, se sintió genial. Los humildes gruñones trabajaron como maníacos mientras yo estaba sentado en la cima, observándolos. Eso es lo que significa ser de la nobleza. Por supuesto, estaría enojado si yo estuviera en sus zapatos. Estás trabajando duro y tu jefe se lo está tomando con calma. Me gustaría matarlo. No demorará mucho, mi lord. Más importante aún, ¿es este realmente la mejor decisión? El oficial al mando una vez más cuestionó mis órdenes, pero interrumpí la conversación con un brusco, suficiente. Este es un juego arreglado. Claro, me enfrento a una enorme banda de piratas, pero no es más que un escenario bonus para mí. Mi victoria ya está decidida. Sonreí. No podía esperar a ver mi premio. Estos tipos tienen algún tipo de tesoro, ¿verdad? Los soldados intercambiaron una mirada por mi repentino cambio de tema. Eso parece. Por la forma en que van desenfrenados, tendría sentido que la banda pirata de Goaz esté en posesión de algún tesoro milagroso. Sonreí. Estoy deseando por quitárselos. Estoy ansioso por usarlo. Ellos continuaron mirándome boquiabiertos, desconcertados. Estos muchachos están totalmente asustados de los números del otro lado. Es normal que mi ejército personal responda así. Asterisco asterisco asterisco. En medio de toda la energía nerviosa en el puente, solo Liam estaba sonriendo. Sentado en la silla preparada para el conde y nadie más, él sorbió elegantemente su bebida. Parecía completamente tranquilo, por lo que nadie estaba seguro de cómo reaccionar. Está bastante tranquilo para su primera batalla, comentó el coronel Bocón a su comandante, el teniente general. El teniente general tampoco estaba seguro de cómo sentirse acerca de la actitud de Liam. No parece que simplemente esté poniendo una cara valiente. Su cohorte se inclinó a estar de acuerdo. Tiene una reputación de ser un administrador capaz, pero ¿qué pasa con su destreza militar? Personalmente, preferiría que no intentara interferir demasiado. Estoy de acuerdo. Ninguno de los soldados sabía qué pensar. Era raro que un lord se pusiera él mismo al frente. Normalmente, los nobles permanecían a salvo en la retaguardia o dejaban atrás sus dominios y huían. Sin embargo, Liam había dicho que los conduciría a la batalla, y ni siquiera era un adulto todavía. Tal vez sea su marca de orgullo como noble. Creo que es admirable, dijo el teniente general, y el coronel asintió. Si fueran honestos, los soldados hubieran preferido que Liam corriera y viviera para ver otro día, pero también les dio valor verlo tratando de cumplir con su deber. Las tropas están menos nerviosas con nuestro lord aquí. Espero que se quede ahí sentado y suba la moral. Desde la perspectiva de los soldados, su gobernante estaba luchando con ellos en lugar de abandonar la nave. Algunos de ellos estaban profundamente conmovidos por la vista, pensando, esto es lo que debería ser un noble. El hecho de que Liam estuviera en el campo de batalla también significaba que su personal militar no sería utilizado como peones de sacrificio. Sacrificar soldados para que la nobleza pudiera escapar no era una táctica inusual en el imperio. Como resultado, el ejército privado de la casa Banfield tenía una moral inesperadamente alta.
todavía podían aferrarse a su espíritu de lucha frente a una fuerza enemiga 6 veces mayor que su tamaño. Ajustándose el sombrero, el teniente general se armó de valor. Ahora tenemos que asegurarnos de seguir su ejemplo nosotros mismos. Tú lo has dicho. Asterisco 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 de las naves que componían la flota de la banda pirata de Goaz. Goaz comandaba una nave particularmente grande. Había pertenecido a una nación que había destruido y le había gustado. Por supuesto, con todas las modificaciones que había hecho, ya casi no se parecía a la nave original. Habiendo recibido un informe sobre el puente de esta nave, Goaz se llevó la mano a la frente y se rió. Él mismo va a salir. El niño pequeño va a pelear con los adultos. Los otros piratas se aseguraron de unirse a su risa para mantener a Goaz de buen humor. Hasta la fecha, la banda pirata de Goaz nunca había conocido la derrota. No tenían nada que temer de un conde rural con un número insignificante de soldados y ni un solo caballero. Para ellos, las acciones de Lien parecían suicidas. Bueno, tiene agallas, reconoceré eso. Oye, diles a todos que obtendrán el doble de recompensa si lo capturan vivo. Voy a convertir al niño en mi nuevo juguete. Sabiendo exactamente cómo le gustaba jugar a Goaz con sus juguetes, su ayudante sonrió. Tiene buen gusto como siempre, jefe. Goaz estaba de muy buen humor, disfrutando de la respuesta de Liem ante su llegada. Es bueno acabar con mocosos engreídos como él. Creo que atormentaré a su gente pobre e indefensa cuando termine con él. Durante casi un siglo, Goaz había jugado con la vida de innumerables personas. La razón por la que pudo lograr todo esto fue la pequeña caja de oro que había adquirido la caja de alquimia. Este era el tesoro que había transformado a Goaz de un matón al azar en el capitán de una tremenda flota pirata. La caja de alquimia era un artículo fantástico que podía convertir cualquier basura vieja en oro. Había sido creado por un antiguo artesano, los secretos de su fabricación se perdieron en el tiempo. Se dijo que nadie podría volver a hacer algo así. Tampoco solo fabricaba oro, el dispositivo también podría transmutar material en mitril o adamantita. Con este artículo, cualquier piedra vieja que se encuentre junto a la carretera podría convertirse en un metal precioso. Fue así de poderoso. Creo que es hora de que le enseñemos a un mocoso ignorante de que se trata una guerra real. En la mente de los piratas, ellos ya habían ganado. Era natural que se sintieran así, considerando que sus fuerzas eran 6 veces más grandes que las de sus enemigos. Ni siquiera necesitaban una estrategia. Ir de frente a ellos y la victoria era segura. Asterisco 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 varios días después de dejar mi dominio, finalmente nos enfrentamos a los piratas. Había estado escuchando al teniente general, que actuaba como comandante en mi nave, dando órdenes, pero era tan aburrido que luché por permanecer despierto. Mi silla de capitán era de muy buena calidad. No hizo que me doliera la espalda cuando me senté en él durante horas, y era tan cómodo que me dio sueño. De hecho, ya me había quedado dormido en él varias veces durante los últimos días. Si bajaba la guardia ahora, probablemente empezaría a dormir de nuevo. Había una razón de este aburrimiento. Debido a que ambas flotas conocían la posición exacta de la otra, cada movimiento era demasiado predecible. Habían pasado días desde que nos encontramos con los piratas, pero aún no había habido una batalla. Todo lo que ambos bandos habían hecho durante este tiempo fue reposicionar sus naves en nuevas formaciones de batalla. No sabía nada de guerra, así que dejé que mis hombres hicieran el trabajo, pero si no decía algo pronto, es posible que nunca hubiera una batalla. Tuve la impresión de que nos esperaba una pelea dura debido a nuestros números inferiores, pero hasta ahora, estaba demasiado tranquilo. ¿Cuándo iba a empezar la lucha? Le pregunté eso a un soldado cercano. Entonces, ¿cuándo iremos a la batalla? Ya ha comenzado, mi lord. En una pelea de esta escala, uno no puede simplemente embestir contra el enemigo. Siendo superados en número, estamos en una situación un poco difícil. Ni siquiera ha comenzado todavía y ya estamos en una situación difícil. ¿Qué pasa con eso? No veo al enemigo. En el espacio, si puedes ver al enemigo, están a punto de matarte a quemarropa. Eso suena familiar, sentí que lo había aprendido en la cápsula educativa,
pero nunca había recibido una lección de un soldado real, así que el recuerdo se me escapó. Sin embargo, estos tipos realmente no me adulan, No me importaría si lo hicieran, pero supongo que debería valorar su franqueza. Están haciendo un buen trabajo para mí, así que lo permitiré. Supongo que solo están tratando de medir la distancia correcta que deberíamos estar del enemigo y el momento adecuado para cerrar esa distancia. En serio, esta es una batalla que se libra con la instrumentación. Aún así, ¿cuánto tiempo lleva mirar fijamente a los otros sujetos? A esa escala, probablemente tengan algunos asesores militares reales, murmuró el comandante. Los soldados al lado estaban discutiendo lo mismo. Escuché que tienen muchos ex soldados. Con esta diferencia en números, serán un gran problema si son mejores que incompetentes. Me volteé hacia el soldado que estaba a mi lado. Así son todas las batallas. No normalmente, no, pero los comandantes siempre tienen que preocuparse por el momento de sus ataques. Poco a poco, las dos fuerzas se acercaron y reajustaron sus formaciones. El enemigo no estaba en un rango visible, pero ambos lados estaban al tanto del otro. En una representación 3D simplificada del campo de batalla, pude ver a nuestros enemigos intentando rodearnos. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Justo cuando estaba pensando en ordenar a mi flota para que embistiera, me alerté con un grito de uno de los operadores del puente. Fallo de comunicaciones. La interferencia proviene directamente encima de la flota. Los enemigos se acercan desde arriba. 500 de ellos. El comandante dio sus órdenes con calma. Prepárense para interceptar, pero no dejen que los distraigan de la fuerza principal. Mi flota, que se movía velozmente, giró, de modo que las narices de las naves apuntaban hacia arriba al enemigo que atacaba. Mientras tanto, el comandante hizo una mueca. Así que ellos hicieron su movimiento primero. Le pedí al soldado que estaba a mi lado que me explicara. No deberías evitar dividir tus fuerzas. ¿Por qué nos atacarían con solo 500 naves? Están tratando de romper nuestra formación. No importa qué tan rápido interceptemos, ellos podrán despistarnos de alguna manera. Ellos deberían hacer todo lo posible desde el principio, me quejé. Este soldado notó algo sobre los enemigos que embestían y el color desapareció de su rostro. Milord, esos no son piratas. Son naves que se rindieron ante los piratas. Ese es el ejército de otro territorio, están siendo utilizados como peones de sacrificio. Estas naves no parecían ser del imperio, por lo que debían ser de una nación intergaláctica diferente. Capturan una fuerza enemiga y la envían a otro enemigo. Dime, si pudieron cortar nuestras comunicaciones, ¿por qué no lo hicieron primero? También afectaría sus propias comunicaciones. Piense en ello como algo que debe usarse solo en un momento crucial. Si no podían comunicarse, no podían enviar órdenes. Sería un verdadero dolor para ambos lados. Cuando la flota de embestida lanzó su ataque, los interceptamos y les disparamos. Todo tipo de rayos se cruzaron entre nosotros. Había algo de belleza en los destellos de luz que iluminaban la oscuridad del espacio. Dios, explosiones en el espacio. Tengo que decir que los mundos de fantasía son bastante sorprendentes. Asterisco 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 desde el puente de su nave, Goaz aplaudió a su enemigo. El mocoso puede pelear. O tiene gente talentosa trabajando para él. Ellos habían repelido a 500 de sus naves aliadas, pero a Goaz no le importaba. Las tropas derrotadas eran solo carne de cañón que se habían rendido ante él, por lo que no tenía nada de malo en perderlas. Además, su ventaja era tan abrumadora que la pérdida de apenas 500 naves no afectaría el resultado de la batalla. Su ayudante tampoco parecía particularmente molesto. Las cosas son caóticas para ellos, jefe. Ahora es el momento de atacar. La flota de la casa Banfield ya estaba en desorden, y no había forma de que recuperaran su organización con las comunicaciones caídas. Mientras su destacamento estaba luchando, los piratas habían avanzado. Goaz asintió ante la valoración de la situación por parte de su ayudante. Su voz entusiasta resonó a través del puente. Es hora de atacar, muchachos.
Mientras todavía están confundidos, enseñémosles cómo los piratas lo hacen. Por orden de Goaz, toda la flota pirata atacó. No estaban en ningún tipo de formación, pero no les importaba. Teniendo en cuenta lo desorganizado que estaba su enemigo, ellos podrían ser derrotados fácilmente con solo un asalto frontal. La flota de la casa Banfield se retiró mientras permanecía en formación, las narices de las naves aún apuntaban al enemigo. Están corriendo. Lo perseguiremos y, hectómetros. Los piratas atacantes habían caído directamente en una trampa o un campo minado. Aproximadamente 50 naves en la parte delantera de una flota embistiendo quedaron atrapados en las explosiones y se hicieron pedazos. Las explosiones incluso alcanzaron algunas naves detrás de ellos, creando daños importantes. Furtivo. Ellos deben haber esparcido las minas mientras las dos fuerzas se enfrentaban o mientras se retiraban. Cualquiera que sea el caso, en términos de su fuerza de combate total, no habían perdido tanto. Sin molestarse, el ayudante evaluó las fuerzas de la casa Banfield. Son mejores de lo que pensamos. A Goaz le divirtió bastante su resistencia. Es mejor cuando nos entretienen un poco. Unas pocas pérdidas no de repente, sus naves de primera línea fueron alcanzadas por un bombardeo enemigo y comenzaron a explotar. Goaz enarcó una ceja y miró a su ayudante en busca de una explicación. El otro hombre se apresuró a responder, luciendo ansioso. Sus tropas parecen tener bastante experiencia, y su equipo tampoco está mal. Goaz chasqueó la lengua. No pudieron consultar con sus otras naves o interceptar transmisiones enemigas con las comunicaciones inactivas para ambos lados, pero a partir de aquí, parecía que estos tipos estaban peleando mejor de lo que esperaban. Los tableros habían cambiado en las líneas del frente. Es bastante impresionante, pero ¿qué importa? ¿De verdad creen que pueden compensar la diferencia numérica con esto? Incluso si el otro lado demostraba tener más experiencia, los piratas todavía tenían un número abrumadoramente superior. No importa cuántas naves perdieran, habría más detrás de ellos para continuar el ataque a la flota de la casa Banfield. Los dos bandos se enfrentaron y ambas flotas sufrieron daños en sus líneas del frente, pero ninguno de los ataques alcanzó a la nave de Goaz. Su nave estaba equipada con un escudo de energía, y varias naves especializadas para la defensa se dispusieron alrededor de la suya, protegiéndolo. Él no tenía nada que temer de su enemigo. Sigan presionando, tenemos la ventaja. Aplástenlos. Estaban teniendo leves peleas, pero eso era todo. Los piratas se lanzaron hacia adelante y se abalanzaron sobre la flota de la casa Banfield. El ayudante anticipó los movimientos de su enemigo. Normalmente, el ejército privado de un noble comenzará a huir ahora mismo. Una vez que uno de ellos rompe sus filas y dan media vuelta, ellos empiezan a perder la moral. Cuando una nave huía, el resto finalmente lo seguía, rompiendo la formación de la flota. Era más fácil atropellar a un enemigo que huía, por lo que el ayudante esperaba que eso sucediera. Bueno, tienen los huevos para no correr. Si tratan de buscar pelea, se la daremos. Entendido, jefe. Las tripulaciones mal entrenadas pertenecientes a la nobleza tendían a huir tan pronto como estaban en desventaja, ya sea por falta de experiencia o simplemente por falta de lealtad. Sin embargo, hasta ahora, la flota de la casa Banfield se mantenía unida y luchaba dando una demostración de perseverancia. Suponiendo que eventualmente ellos acabarían con la pelea, los piratas continuaron con su ataque. Apuesto a que huirán pronto, dijo Goaz. Finalmente, los movimientos de las naves de la casa Banfield cambiaron. Al ver esto, el ayudante pensó que el enfrentamiento estaba llegando a su fin. Los tenemos contra las cuerdas, jefe. Era de esperarse. Los dos hombres creyeron que su enemigo estaba rompiendo la formación y que la batalla había terminado. Sin embargo, algo no estaba bien. Asterisco asterisco asterisco. ¿Por cuánto tiempo más va a durar esta batalla? Irritado, me levanté de mi silla y le hice señas al comandante. Parecía ocupado, pero no me importaba. Oye, ¿cuánto tiempo vamos a correr? Esto es lo mejor que podemos hacer en este momento, milord. Para ganar,
Tenemos que alargar la batalla tanto como podamos mientras esperamos que el ejército regular. Ese es tu plan. No debería haberles dejado las cosas a ustedes. Esperar al ejército regular. ¿Quién te ordenó hacer eso? Voy a luchar aquí y ahora, y ganaré solo con mi fuerza. Terminaremos esto antes de que los demás lleguen. Pero, milord, el enemigo tiene mayoría numérica. ¿Qué va a pasar si envían una fuerza separada a mi planeta? Bueno, existe la posibilidad de que nuestra unidad defensiva no sea capaz de repelerlos. Por eso tenemos que mantenerlos ocupados aquí. No seas ridículo. ¿Quieres dejarlos entrar en mi dominio? En realidad, no me importaba ni una mierda mi planeta, pero Amagi estaba allí. Bueno, y Brian. No tenía sentido tener la victoria si mi territorio estaba destrozado y Amagi estaba muerta. En serio, realmente no me importaba lo que le sucediera a mi planeta y a mi gente. Después de todo el trabajo que había costado reconstruirlo, que alguien más lo derribara sería humillante. Vamos a aplastarlos aquí. No dejen que ninguno de ellos se escape. No permitiré que ninguno de ellos ponga un pie en mi planeta. Pero ¿qué hay de su propia vida, milord? Es cierto, yo valoraba mi propia vida, pero no tenía sentido prolongar este juego arreglado con los piratas. Luchando contra un enemigo más poderoso, tienes que hacer todo lo posible para reducirlo a tu nivel. Nos enfrentamos a piratas. Ellos no tienen miedo de jugar sucio. No quiero darles más tiempo para elaborar estrategias. No discutas conmigo. Ahora bien, traje mi propia nave personal ya que es mi primera batalla y todo. Tendremos que acercarnos más al enemigo para que yo salga y pelee con ellos, ¿verdad? Todos me miraban con sus ojos afilados, como diciendo que cree este mocoso que está haciendo cuando ni siquiera comprende la situación. Pero no me importaba. Además, si esperaba a que interviniera el ejército regular, ellos reclamarían mi tesoro. Goas es mi presa. No se lo voy a dar a nadie más. A todas las naves, ataquen. A mi orden, los ojos del comandante se agrandaron. ¿Qué? ¿No me escuchaste? Ataquen con todas las naves, dije. Date prisa y hazlo. Voy a desplegar a Abid, así que solo dime cuando estemos lo suficientemente cerca. También enviaremos al resto de los caballeros móviles. Estaba cansado de sentarme en el puente, así que me dirigí al hangar, donde estaba almacenado Abid. Por Dios, si solo estabas tratando de mantenerlos ocupados, deberías habérmelo dicho antes. ¡Qué pérdida de tiempo! Asterisco 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 en el puente de la nave de Goas, él y su ayudante se estaban agitando. Se habían dado cuenta de que algo raro estaba pasando cuando el tiroteo no había salido como esperaban. Normalmente, el ataque de su enemigo ya estaría disminuyendo, pero no mostraban signos de detenerse. Goas saltó de su silla. ¿Qué pasa? La pantalla frente a él magnificó la distante flota enemiga. Lo que vio fueron las naves enemigas reteniendo la formación. Luchando, no huyendo. Al ver esto, era difícil imaginar que esta flota perdiera su voluntad de luchar. Su ayudante estaba igualmente sorprendido. No se están retirando. No, parece que están endureciendo su formación y avanzando. Envía a los caballeros móviles, gritó Goas. A todos los mercenarios también. Estaban lo suficientemente cerca como para enviar sus armas humanoides a luchar ahora, pero se dieron cuenta entonces de que el enemigo ya había desplegado sus propios caballeros móviles, y estos estaban cortando las líneas del frente de Goas. Este chico tiene agallas. Definitivamente voy a atraparlo para que pueda ser mi juguete. Por primera vez, Goas hervía de ira, reconociendo finalmente a su enemigo. Asterisco 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 en el puente, el comandante gritó orden tras orden. Los oficiales del Estado Mayor estaban ocupados confirmando el estado de la batalla y repartiendo sus propias instrucciones. Un oficial con el que Liam había estado hablando antes miró la silla ahora vacía de su lord. No pensé que realmente saldría ahí fuera. Todos los demás soldados también estaban desconcertados. Habían abordado el acorazado de Liam para servir a su lado, pero luego se había desplegado en un caballero móvil. Él había ordenado atacar,
y ahora él mismo estaba en el campo de batalla, dejando al comandante y los oficiales de Estado Mayor para supervisar el caótico puente. Solo mueve los caballeros móviles hacia adelante. No dejen que nuestro Lord reciba daño alguno. Se ha alejado de sus guardias y avanza a toda velocidad. Tenemos que protegerlo, cueste lo que cueste. Todos los soldados miraron hacia el monitor principal que se extendía por la pared, observando los movimientos de Abid. Así que este es un caballero. Los caballeros eran realmente algo especial, a diferencia de los soldados de base. Ellos habían entrenado sus mentes y cuerpos desde una edad temprana, y los soldados regulares no tenían ninguna posibilidad contra ellos. Había tal diferencia en sus habilidades que cuando luchaban, lo único que podían hacer los soldados regulares era rodearlos y abrumarlos. Los caballeros móviles piloteados por soldados regulares y los piloteados por caballeros se movían de formas completamente diferentes, incluso si las máquinas tenían las mismas especificaciones. No había caballeros en la casa Banfield. El único en este dominio con las habilidades de un caballero era el mismo Liam. El monitor mostraba a Abid, con Liam dentro de él, disparando a través de las fuerzas enemigas con un lanzacohetes en su mano derecha y una espada láser en el izquierdo. Tan pronto como los caballeros móviles de los piratas se acercaron, él los cortó con su espada láser, haciendo agujeros en sus acorazados con su lanzacohetes. Cuando el lanzacohetes se quedó sin municiones, él lo tiró a un lado, convocó un portal mágico brillante frente a Abid y sacó una nueva arma desde adentro. Él tenía un suministro masivo de armas a su disposición, todas las cuales estaban almacenadas con magia espacial. Esto era algo que solo un arma de clase alta como Abid podía lograr. Las máquinas producidas en masa no podían esperar lograrlo. Él maniobró a Abid libremente a través del espacio, mostrando un poder abrumador. La flota de la casa Banfield todavía estaba luchando con los problemas de comunicación, pero podían escuchar la voz de Liam entremezclada con estática. Ajajaja, intenten detenerme. Mientras veían a Liam aplastar a sus enemigos sin dudarlo, destruyendo nave pirata tras nave pirata, un soldado se secó una lágrima de la mejilla. Es tan fuerte. Él realmente es un caballero. Como aún no había tenido su ceremonia como persona adulta, Liam todavía era considerado un niño, por lo que estos soldados sintieron que estaban viendo a un niño luchar alegremente contra los piratas. El comandante se acercó a sus hombres, terminando de dar órdenes por ahora. Les asusta. Poniéndose firme, un soldado pronunció, «Oh, comandante». «No, yo, tranquilo», dijo el comandante, quien luego regresó a su silla. Mientras dirigía el acorazado, él había estado echando un vistazo a Abid desde los monitores. Me pregunto si nuestro Lord habría vivido una infancia normal si no hubiera nacido en la nobleza. De hecho, es una pena. En la pantalla principal, Liam se rió mientras masacraba a sus enemigos. Por supuesto, había algunos aspectos preocupantes en la vista, pero en general, la moral de sus combatientes aliados se disparó mientras lo veían matar a sus enemigos. Solo el comandante miró a Liam con algo de pesar. Una pena, dices. ¿A pesar de que es tan fuerte?, preguntó su coronel. El comandante asintió y compartió la historia del pasado de Liam. Sus padres lo abandonaron a una edad temprana y le hicieron con un territorio en ruinas en las afueras del imperio. A través de su arduo trabajo, logró construir su dominio, pero ahora está luchando con piratas para preservarlo. Para ser honesto, me gustaría saber cómo criar a un niño así yo mismo. Revitalizar un territorio tan vacío a su edad ya era un milagro, pero el joven Lord incluso estaba luchando contra piratas en la primera línea de batalla como un caballero, mostrando una fuerza abrumadora. Me gustaría que mis propios hijos aprendieran de él, murmuró el comandante para sí mismo. Estos ex soldados del ejército imperial habían sido expulsados al dominio de Liam. Muchos de ellos eran hombres tercos, expulsados por ser demasiado serios, demasiado diligentes, demasiado rectos. En otras palabras, muchos de ellos eran personas honestas y trabajadoras. Esto se debió a que el guía había querido reunir a personas que serían completamente opuestas a Liam, que apuntaba a convertirse en un lord malvado. He pasado algún tiempo pensando en mi vida desde que me trajeron aquí,
y estoy agradecido de que esto haya sucedido. Nunca hubiera pensado que así sería como conocería al único lord al que debería estar sirviendo. Sabía de los talentos administrativos de su lord, pero nunca se había imaginado que Liam también sería un caballero tan poderoso. Liam realmente brillaba en los ojos de los soldados. Ellos estaban encantados al verlo aplastando a todos los enemigos que tenía ante él, abriendo un camino hacia adelante. Así que realmente hay grandes gobernantes, hábiles tanto con la pluma como con la espada. ¿Quién hubiera pensado que sería testigo de un noble lord peleando como un caballero en el frente?, reflexionó el comandante en voz alta. En él, he visto a un verdadero noble por primera vez. Tenía razón cuando dijo que si atacaban sus dominios mientras esperábamos refuerzos, todo sería en vano. Si nuestro lord sobrevive, la casa Banfield estará a salvo, pero es por el bien de su gente que él desea derrotar a los piratas. Mientras él luchaba, Liam personificaba al caballero ideal. Ver el temple de este noble, que normalmente debería haber estado sentado a salvo en la retaguardia, mientras protegía su propio territorio de cualquier daño, hizo que sus soldados se avergonzaran de su cobarde estrategia inicial. Sin embargo, ¿realmente tuvo que ir y luchar él mismo?, preguntó el coronel. La casa Banfield no tiene caballeros, así que era necesario. Es cierto que esto es vergonzoso, pero ¿quién podría ser un luchador más confiable? Él prometió no dejar que ni un pirata pusiera un pie en su tierra. Liam estaba luchando en las líneas del frente para defender a su gente, al menos, eso era lo que les parecía a los soldados. Este joven noble había desechado una estrategia más segura y prolongada en favor de una batalla rápida y decisiva, todo por el bien de sus súbditos. Esta es la primera vez que veo a un noble protegiendo a su gente. Es raro incluso verlos pelear. Es cierto que es lo mejor que puede hacer por su dominio, pero está arriesgando su vida por su gente. Simplemente parecía incorrecto que la persona a cargo estuviera luchando en la vanguardia, pero les dio a sus tropas la sensación de que podían ganar si luchaban junto a él. Hoy en día, los nobles nunca dieron un paso adelante así, incluso si tenían el poder de los caballeros a su disposición. La mayoría de los nobles que mejoraron sus propias habilidades solo lo hicieron con la idea de parecer superiores y explotar a los demás. Así era el estado actual de la nobleza imperial. Había muy pocos nobles de carácter decente, y los que existían no eran tan decididos como Liam. Hoy, Liam había demostrado ser una verdadera rareza en el imperio. Ustedes, debiluchos, no son más que una presa. Al menos intenten entretenerme. Quizás estaba disfrutando del campo de batalla un poco más de lo necesario, pero sin duda eso era mejor que derramar lágrimas mientras luchaba. Su lord se reía mientras se enfrentaba a los piratas, y sus hombres se sentían menos ansiosos mientras lo miraban.